La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. Mientras la cúpula turística está en la Feria de Londres, en Canarias, hablamos de casas vacacionales. Hacer turismo no es hacer la guerra, pero con las cifras de visitantes que se manejan, la verdad es que lo parece. Y es que con la temporada turística de invierno empezando a cuajar, con un cierre anunciado de más de 14 millones de turistas durante este año, con un mantenimiento razonable de las reservas para el invierno, a la espera de acontecimientos económicos y con el telón de fondo de la World Travel Market, una de las 3 ferias más importantes de Europa, toca hablar del sector turístico en Canarias. Pero lo vamos a hacer sobre una parte que no son los hoteles, las casas vacacionales. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y del Círculo Turístico de Canarias. Bienvenida. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Las ferias internacionales de turismo no son para usted ni para el sector del alquiler vacacional o sí? Sí, y normalmente solemos estar. Lo que pasa que en el momento que estamos viviendo en la vivienda vacacional, y no solamente a nivel de asociación, sino empresarial, porque lógicamente una se dedica a lo que se dedica. Si fuera panadera no sería la presidenta de la asociación. Pues este año me lo han pedido, pero normalmente no hemos faltado nunca a ninguna cita turística. ¿Está usted enojada con el uso del término turismofobia, que ya no es una cuestión solo política, sino que ha usado el propio sector? Le envió usted una carta al respecto al presidente de Asotel, que es la patronal del turismo de Santa Cruz de Tenerife, a Jorge Marichal, sobre esta cuestión. Yo la leí atentamente, la han leído otros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Sí denotaba enojo, enfado. A ver, sí, por supuesto, y lo reconozco y lo admito, porque así es. Yo creo que todo el mundo tenemos que estar enfadados con que se emplee esa palabra maldita que es la turismofobia aquí en Canarias, porque ni la tenemos, ni esperemos que nunca la tengamos. Somos una tierra que acoge con cariño, con respeto a nuestros turistas, y no se puede aprovechar una guerra contra un sector como es la vivienda vacacional para sembrar una semilla, igual que se hizo en Baleares. Se sembró la semilla, se cultivó y al final germinó y acabó con pintadas en las calles, con insultos a nuestros turistas por parte de la sociedad. De ahí que le pido respeto y responsabilidad, sobre todo responsabilidad, porque las pintadas que veríamos, Dios no lo quiera, en las calles, no solamente las verían los visitantes que se alojan en viviendas vacacionales, sino también en hoteles. De todas maneras, señora Borrego, tener no ya 14 millones y medio de habitantes, pero sí 15 o más millones de habitantes, de turistas, como hemos tenido, no digo que tenga que producir preocupación, ¿no? Al fin y al cabo son cifras, pero es verdad que sí que representan una carga importante sobre el territorio. No seré yo quien diga que de eso va a tener culpa una parte del sector turístico, sino en todo caso las culpas serían compartidas si todo es así. Yo creo que también invita a una reflexión esto, es decir, ¿hay alguna cifra, algún número de algún tope? Porque son personas que vienen y que utilizan las carreteras, visitan los espacios ambientales que tenemos, las playas, el agua,
consumo eléctrico, en fin, estamos hablando de una carga importante que no son solamente estos 2.300.000 habitantes que tiene Canarias aproximadamente. A ver, estos días se está hablando especialmente de la falta de vivienda. También vuelven a la carga la patronal o los representantes de la patronal con que hay que poner un tope a la vivienda vacacional porque no hay alojamientos para los empleados y está causando pues estragos en la contratación de profesionales. A ver, el problema está en la planificación, es decir, nunca se ha planificado cuántos turistas, cuántos complejos turísticos y cuánto turismo podemos soportar y planificamos la vivienda para todos esos trabajadores, la infraestructura, no solamente carreteras, sino colegios, sanidad, etcétera, etcétera, sino que vamos abriendo complejos, vamos abriendo la puerta, gente viene de fuera, porque aquí no tenemos suficientes profesionales y no cualificados, y yo que trabajo en el sur lo certifico, a mí me cuesta la vida encontrar un empleado con alemán e inglés perfecto, que es lo que esperan nuestros visitantes. Se abren las puertas, se abren nuevos complejos y más, y más, y más, y más, pero no se planifica el resto, es decir, no se planifican viviendas y ahora mismo tenemos un cuello de botella causado por 20 años sin construir una vivienda social, no se ha calificado suelo, recalificado suelo, no se han hecho nuevas promociones privadas de vivienda y nos encontramos en esta situación. Entonces, en algún momento dado habrá que plantearse hasta dónde vamos a llegar, por supuesto, porque nuestras costas, ¿qué queda de nuestras costas en el sur? ¿Cuánta gente vamos a necesitar? ¿Cuánta mano de obra tiene que venir de fuera para cubrir todos esos puestos de trabajo de aquí, por ejemplo, en Tenerife, que van a abrir próximamente aproximadamente 7 complejos turísticos? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde van a ir al colegio todos esos niños de esa familia que se van a trasladar a Tenerife a trabajar? Sanidad, carreteras, es decir, no hay planificación. Abrimos los municipios y me imagino que se dice no se puede poner puertas al campo, la economía tiene que crecer, etcétera, etcétera, pero no se hace una planificación para ello. Y aunque ahora nos pusiéramos a construir vivienda, esas viviendas se terminarán en 4 o 5 años. Mientras tanto tenemos un problema y tenemos un problema Pero grave. claro, la solución no puede ser más cemento, más sobrecargar las zonas turísticas de ladrillo. No debe ser tampoco esa la solución, porque eso nos empujaría en algún momento a una nueva moratoria, es decir, a volver a paralizar, a parar, a frenar. Y eso tampoco es la solución. ¿Qué le parece, por ejemplo? Porque después están las otras cuestiones, el mantenimiento, que es por donde yo iba, no iba tanto yo por el tema del ladrillo, que es un problema importante, la vivienda, porque claro, cuanto más turistas hay, más puestos de trabajo se crean, esos puestos de trabajo obligan a una movilidad, obligan a moverse hacia las zonas turísticas y efectivamente se necesitan viviendas para esas personas. Claro que es lo que mueve la economía, pero esto afecta también a la población. Yo iba más por la cuestión del mantenimiento de esos servicios. Se ha hablado de una tasa turística, algo en lo que parece estar de acuerdo todo el gobierno. Dice una parte del gobierno, que es la más numerosa, digamos, que no es el momento ahora, en la situación en la que nos encontramos de tantas incertidumbres, pero desde luego habrá que dar una solución a esto. ¿Usted comparte que la tasa turística puede ser una solución, por lo menos a la que tiene que ver con el reparto del peso que el turista deja en Canarias a la hora de compensar eso, siempre y cuando ese dinero vaya destinado a los servicios? Siempre y cuando esa tasa esa tasa turística sea finalista, por supuesto que sí. Lo que pasa que lo que no se puede hacer es recaudar por recaudar y luego gastar en cualquier cosa. No, es decir, tiene que ser una tasa turística justificada y también encauzada a resolver los problemas que crea el turismo. Yo creo que nadie puede decir que no. Otra cosa es
¿quién recaudaría esa tasa turística? Porque claro, si la tenemos que recaudar nosotros los alojamientos, pues evidentemente tenemos ahí otra vez un sobrecoste, etcétera, etcétera. ¿Quién lo hará? ¿Cómo se controlará? Eso es otra cosa. Pero no es el momento. Estamos viviendo un momento difícil otra vez, a pesar de que los datos, por lo menos en el sector de la vivienda vacacional, vuelven a ser brillantes, pero de mucha incertidumbre. Entonces, ahora no es el momento, pero sí estamos a favor de una tasa turística siempre y cuando sea finalista y sirva para, entre comillas, reparar los daños que causa o las necesidades que tiene el sector turístico. Antes hablaba de que iban a abrir solo en Tenerife pronto 7 urbanizaciones más. Yo le voy a preguntar por un proyecto, el de Cuna del Alma, muy polémico, que tiene una fuerte oposición, en fin, de colectivos ecologistas, defensores de la naturaleza. También hay un frente político, una parte de la política incluso representada en el gobierno, que está abiertamente en contra. Ya sabe que ha tenido algunas suspensiones. Es verdad que no hay demasiados argumentos legales como para frenar esto, pero es una de esas urbanizaciones y además que, en fin, va a afectar de alguna forma o de una forma importante a, en fin, al medio ambiente de la zona sur de la isla de Tenerife. ¿A usted qué le parece esto y en qué posición se sitúa? A ver, como presidenta de la asociación no me quiero pronunciar al respecto. Sí es cierto que venimos alertando desde hace mucho tiempo de que el modelo de vivienda vacacional se está utilizando para construir, comprar grandes complejos en suelo residencial para dedicarlo a la vivienda vacacional, lo que nosotros llamamos los pseudo hoteles, ¿vale? Esto pasa en todas las islas. Se están comprando o edificando edificios completos de vivienda en suelo residencial para dedicarlos única y exclusivamente a la vivienda vacacional. Esto ya hace muchos años que llevamos alertando y esto va en aumento. Entonces, aquí estamos hablando de 480 villas más 2 hoteles. Mi pregunta, que es lo que a mí me preocupa como ciudadana del sur de Tenerife, que vivo allí, es toda esa mano de obra que se necesita, todos esos empleados que se necesitan para cubrir los puestos de trabajo, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a residir? Porque evidentemente lo que está reclamando la patronal y recientemente también el señor Fitas de Sindicatos de Base es poner un tope a la vivienda vacacional. Y esto es preocupante. Esto es muy preocupante. Hubo un tiempo, igual puede ser la solución, no lo sé, pero hubo un tiempo en los que los complejos ponían la vivienda o planificaban en sus complejos vivienda para sus empleados. Porque yo, vivienda vacacional, persona privada de una sola vivienda, tengo que poner a disposición mi vivienda para cubrir las necesidades de un complejo hotelero? Ahí lo dejo. Sí, lo que pasa es que vivir en un hotel con toda la familia tampoco parece una cosa muy razonable, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿eh? No lo digo por otra cosa. No es lo mismo estar de vacaciones que estar viviendo en un hotel, ¿no? Ellos anteriormente había apartamentos, se construían apartamentos en los complejos donde vivían esas personas. Pero es que tenemos que ser conscientes que tenemos un problema muy serio de vivienda. Y lo tenemos en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, lo tenemos en todas las islas. Pero se sigue sin recalificar suelo, se sigue sin construir. Ahora están empezando, ahora hay un plan de vivienda. El problema está en que los ayuntamientos no están recalificando el suelo o mínimo. Estamos hablando de ADG ha puesto a disposición suelo para construir 47 viviendas. Esto es una gota en una piedra caliente, es decir, es que esto no soluciona el problema. Pero sí, en un momento dado vamos a tener que plantearnos
¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la solución en ningún caso puede ser eliminar o poner topes o erradicar las viviendas vacacionales en manos de personas privadas que llevan años dedicándose a ello, que es su fuente de ingreso principal o no, pero tienen perfectamente derecho a participar directamente en el turismo, al igual que esos grandes complejos. Bueno, son 14 minutos y medio los que restan para las 10 de la mañana. Estamos con Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y del Círculo Turístico de Canarias. Ya que estamos hablando de los municipios turísticos, hay viviendas vacacionales en los municipios turísticos, en zona turística. Hay una controversia con eso. Al ser zonas turísticas deberían estar excluidas según las patronales hoteleras. Es verdad que los cabildos, en este caso, suelen autorizar, creo que es el sistema, el modelo es una declaración responsable por parte de quien es titular de una vivienda vacacional. ¿Cómo funciona este tema? A ver, nosotros tenemos un decreto de vivienda vacacional desde el año 2015. Me imagino que a lo que hace referencia es a ese nuevo decreto que la FECAM ha presentado, que nosotros evidentemente hemos saltado. Nosotros tenemos la información, esa copia de la propuesta de decreto desde hace 5 meses en un cajón, esperando que nos llame la FECAM, porque, hombre, creo que es un tiempo prudencial de espera para que nos llamen, para consultar con nosotros, el único representante del sector que existe en Canarias, que están planificando un nuevo decreto de vivienda vacacional. No lo hicieron y de ahí que saltamos. La cuestión es, tenemos un decreto que nos regula a la perfección, el decreto 113/2015. Está plenamente en vigor y ha pasado 3 veces el filtro del Supremo. Ese decreto también otorga la facultad a los ayuntamientos, a todos los municipios, a regular dentro de su municipio la vivienda vacacional urbanísticamente. Esto lo dice el propio decreto. De ahí que también la consejera de Turismo, doña Yaiza Castilla, ha salido diciendo que no va a haber un nuevo decreto, porque todo lo que piden los ayuntamientos, ya esa facultad la tienen en el decreto actual. ¿Por qué no emplean esas herramientas? Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 113? Pues lo que dice es que podemos estar en suelo residencial, pero no en suelo turístico. El suelo turístico está previsto para complejos turísticos, apartamentos turísticos y hoteles. Y nosotros podemos estar, o solo podemos estar, en suelo residencial, pero no se nos puede excluir de las zonas turísticas. Es decir, claro, en las zonas turísticas también hay suelo residencial. Claro, pero ¿cómo puede resolverse la convivencia entre turistas y residentes en zonas turísticas? Porque lo que es innegable es que hay determinados territorios en Canarias, en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria sobre todo, también en algunas zonas de Lanzarote y Fuerteventura, donde conviven, siendo zona turística, donde residen gente, donde vive gente, porque al final pues el sistema de explotación de los complejos pues ha salido fallido, no funciona, y al final pues cada uno dispone de su vivienda como quiere y puede, para fin de semana o simplemente directamente para vivir. ¿Esto no se le ha ido de las manos a los ayuntamientos? Vamos a ver, también tenemos el problema que durante la pandemia muchísimas explotadoras, sobre todo en el sur de Gran Canaria, muchísimas explotadoras abandonaron, o con las diferentes crisis abandonaron los complejos y dejaron a los propietarios a su suerte. De ahí que muchos propietarios empezaron a alquilar
sus apartamentos o a irse a vivir allí, porque evidentemente le tenían que dar una salida, puesto que tenían ahí un apartamento vacío sin saber lo que hacer con ello. O a Esto fue, vender, incluso claro, a a vender vender. a unos precios que además no eran probablemente los que merecían y a vender porque, pero para que esto cayera también en manos de otras personas que sí han explotado turísticamente sus apartamentos con el modelo, además de la vivienda vacacional, muchos de ellos. Sí, sí, por supuesto. Es decir, es más, tenemos complejos y nos consta que hay complejos en el sur de Gran Canaria que por un lado tienen la explotadora turística que explotan esos apartamentos turísticamente, convencionalmente, y luego la misma explotadora tiene una gestora de vivienda vacacional para todos aquellos que no quieren entrar por la explotadora, que los explota como viviendas vacacionales. Es decir, una misma empresa que oferta las dos cosas en un mismo complejo. Es decir, ¿es legal? No. ¿Es razonable? No. Pero no nos compete a nosotros denunciar. Sabemos que existe, es decir, irregularidades existen en todas partes, pero la cuestión es que hay una normativa, hay una ley, hay un decreto Pero y no hay todo expresión, está no hay expresión, todo no está funciona. regulado. Claro que no funciona, y sobre todo los municipios no tienen el valor de regular con ese decreto 113/2015, porque tienen esa potestad, se les confiere esa potestad. ¿Por qué nos plantan ahora un nuevo decreto? Además, que leyendo el decreto, imagínate, es que es el 95% de la vivienda vacacional, si estaría prohibido con ese decreto en la mano. Es que meten cláusulas en ese nuevo decreto que incluso están tumbadas por el Tribunal Supremo. ¿Se refiere usted a este interés de la Federación Canaria de Municipios de cambiar las cosas? Sí, sí, pero clarísimamente. Dicen ustedes que hay fondos buitre detrás. Yo no sé, lo que está claro es que a los únicos que beneficia este decreto es a fondos de inversión, a grandes inversores, grupos hoteleros de hacerse con la vivienda vacacional, con complejos enteros de vivienda vacacional. Esos son los que podrían cumplir con lo que dice el nuevo decreto. Y ahí sí es verdad que no. Por ahí no. Antes hablaba del problema de alquiler que hay en Canarias y que ustedes se rasgan las vestiduras. Ustedes dicen que la vivienda vacacional no tiene ninguna culpa, que bueno, que habría que entonces que mirar con lupa al resto del sector turístico y mirar cómo se está creciendo de una manera exponencial y se está provocando la necesidad de vivienda en las zonas turísticas. Pero es verdad que no estamos hablando solamente de las zonas turísticas, también las capitales insulares y no solamente Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife están sufriendo ese problema. Los precios del alquiler están disparados no precisamente por la inflación, sino están disparados porque no hay oferta y sin embargo hay una gran demanda. Ese problema también hay que resolverlo. A ver, en ningún momento hemos dicho que no tenemos ninguna culpa de la falta de vivienda. Sí, evidentemente, pero en su proporción. Nosotros representamos un 3% del parque total de viviendas de Canarias. Vale. Yo voy a lanzar ahora un titular de la agencia tributaria de hace unas semanas de que hay 150.000 viviendas vacías en Canarias actualmente. Está claro en manos de quién están. Sí, pero Gran parte de ellas. 150.000 viviendas. Mira a ver si no resolvería ese el problema de un plumazo. Eso por un lado. Por otro lado, hay un cambio de tendencia. Durante o tradicionalmente se compraba vivienda. Esto ya no hay capacidad de ahorro, la precariedad, la gente se tiene que mover. Yo no sé, yo no puedo comprar una vivienda en Santa Cruz sin saber si en 6 meses voy a trabajar en Lanzarote. Es decir, la movilidad que se está causando por culpa de los trabajos, evidentemente es grande. Y luego gente que dice, yo no quiero hipotecar mi vida, yo prefiero alquilar. Es decir, ha habido un cambio exponencial en la actitud frente
a la vivienda. Un cambio de compra a venta. A nadie se le escapa que durante 20 y pico años aquí no ha habido ni se ha construido ninguna vivienda social. Es que no ha habido ni plan de vivienda. El primer plan sale en el año 2020. Si a eso le sumamos que para construir los ayuntamientos tardan casi 4 años en dar una licencia, más el tiempo que se tarda en construir, pues más las crisis que han venido. Es decir, y la culpa es de la vivienda vacacional. Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por mencionar ese tema. El señor Doreste sale en el periódico titular: yo prefiero tener la vivienda vacacional en manos de grandes empresarios que en particulares. Es decir, yo no quiero que mis vecinos puedan seguir ingresando una renta complementaria o la única renta en muchísimos casos, porque son gente mayor. Yo prefiero erradicar eso y que sean edificios completos y pone a disposición suelo residencial y se construyen edificios completos. Bueno, está hablando de Javier Doreste, que es el concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria. El sector de la vivienda vacacional mueve unos 37.000 puestos de trabajo aproximadamente. ¿Cómo se distribuye este personal? A ver, tenemos por un lado, a muchos propietarios muchísimos propietarios que están dados de alta como autónomos o que son la única fuente de ingreso. Eso por un lado. Por el otro lado han nacido al calor de la vivienda vacacional con las nuevas exigencias, porque claro, anteriormente, para que la gente nos entienda, una vivienda vacacional cómo funcionaba, en Agaete como en Ico de los Vinos. ¿Cómo funcionaba? Pues venía un tour operador, te contrataba la vivienda, decía, mira, yo quiero tu vivienda y te voy a traer turistas y te voy a pagar este dinero y te lo voy a pagar a 30, 60, 90 días. Es decir, uno tenía que aceptar porque era la única vía de poder comercializar esa vivienda. Yo no necesitaba idiomas porque había agencias receptoras aquí que llevaban esa tramitación, con lo cual no había problema. Surgen y entran las grandes plataformas, con lo cual nos dan la libertad, la plena libertad de poner nuestros precios, decidir sobre quién queremos aceptar, decidir sobre qué cliente queremos recibir y cómo queremos cobrar. Evidentemente surge la necesidad de idioma, de saber cómo funciona la informática, todo es telemático, hay que recibir el cliente, hay que cumplir con un decreto 113, que si el registro policial, porque pasamos el registro policial, tenemos que hacer un modelo 179, etcétera, etcétera, y nacen un montón de empresas gestoras, pequeñas empresas gestoras. Además, esas empresas gestoras no solamente gestionan la vivienda vacacional, sino tienen limpiezas, tienen mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de 38.000 viviendas, hay un estudio de la universidad que dice que aproximadamente un puesto de trabajo por vivienda. Dígame una cosa rápidamente porque nos queda un minuto. La recesión en Alemania y Gran Bretaña por la crisis de los precios, ¿augura una crisis en la vivienda vacacional también? Nosotros estamos denotando todo lo contrario, es decir, estamos teniendo cada vez alquileres más largos, sobre todo en invierno. Estamos viendo cómo se están alargando las temporadas, puesto que ante la subida de precios de los carburantes, de las calefacciones, pues prefieren pasar tiempos fuera del país antes que pasarlo allí. Teletrabajadores, es que tenemos múltiples posibilidades dentro de la vivienda vacacional, porque no nos olvidemos, lo que nosotros estamos ofreciendo son hogares, no complejos.
Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y del Círculo Turístico de Canarias. Muchas gracias por venir a Radio Pública. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísima suerte. Gracias.